Mucho saludarlos en la tarde de hoy. Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren bien y que se encuentren bien de salud, por supuesto. Queremos darles la bienvenida a esta sesión, a esta charla que hemos programado desde la Facultad de Ciencias Sociales sobre el programa de Lenguas y Cultura. Mi nombre es Juan Pablo Aranguren, soy el director académico de la Facultad de Ciencias Sociales, profesor también de la facultad en el programa de Psicología. Y hoy quiero pues agradecer la presencia del profesor Anton Agulló del programa de Lenguas y Cultura, quien nos va a hablar justamente sobre este programa y nos ha titulado su charla Lenguas y Cultura más que aprender una lengua. Vamos a tener la oportunidad de conversar con el profesor, de conocer un poco más del programa de pregrado de la carrera de Lenguas y Cultura de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Pero nos acompaña también Ana María Vega. Ana María es la coordinadora académica del programa de Lenguas y Cultura. Ana María también va a estar resolviendo otras inquietudes también sobre el programa, sobre los contenidos, sobre las opciones, sobre la posibilidad de realizar doble programa, que seguramente puede ser una inquietud también para ustedes al estar interesados en el programa de la Universidad de los Andes. Dicho esto, pues sin más preámbulos, quiero nuevamente agradecerle al profesor Antona que haya aceptado esta invitación. Agradecerles también a ustedes que se encuentren acá. Reiterarles, por favor, que puedan revisar que sus micrófonos estén apagados para que podamos escuchar mejor. Y también que vamos a estar leyéndolos a través del chat. Si van teniendo preguntas, las pueden ir haciendo a través también de esa vía y vamos a intentar, Ana María y yo, en la medida de nuestras posibilidades, irlas resolviendo en ese momento. En todo caso, después de la intervención de Antona, vamos a tener una posibilidad también de hacer otras preguntas y de tener otro espacio para ello. Antona, muchas gracias y pues bienvenido a este espacio aquí en Webex con todos estos aspirantes que nos acompañan también hoy. Muchísimas gracias, Juan Pablo, para la presentación. Alors, bienvenue a tous, bienvenidos a los estudiantes que van a estarse para el próximo semestre. Bienvenidos también a los estudiantes que ya están matriculados en el pregrado de Lenguas y Cultura, porque veo que hay estudiantes que tengo en mis clases acá. Como decía Juan Pablo, ¿cuál es el motivo de esta charla? Es de ver juntos por qué estudiar el pregrado de Lenguas y Cultura, ¿ok? Y también quiero ver por qué, cómo trabajamos y qué es más que aprender una lengua, estudiar el pregrado de Lenguas y Cultura. Bueno, un pequeño paréntesis, van a ver, soy francés, ¿ok? Como lo dice mi nombre. Tengo un acento bastante pronunciado, pero normalmente se entiende muy bien porque dicto clase en español, pero cualquier duda, si quieren que repito unas cosas, me interrumpen y me dicen. Listo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de esta charla es de ver las razones de por qué estudiar este pregrado, de ver cuál es la visión que tenemos en el pregrado, en el Departamento de Lenguas y Cultura, y también de ver cómo trabajamos, ¿ok? Cómo trabajamos es lo que nos destacamos de otras universidades u otros programas, por ejemplo. Por eso, ¿cuál va a ser la estructura? Primero voy a dar como 3 razones para ver por qué estudiar este pregrado. Después vamos a ver juntos los perfiles de los estudiantes que estudian este pregrado. Eso me parece muy importante porque de pronto hay unos que van a poder identificarse y van a poder saber es lo que quiero estudiar. También vamos a ver cuál es el perfil de los egresados para ver en cuál, no sé, sectores, áreas se desempeñan después de tener este pregrado. Después vamos a ver el currículo del pregrado, vamos a ver los diferentes cursos, siempre con la idea que todos estos cursos están relacionados entre sí. Después, como la esencia de mi trabajo acá en la universidad es de ser docente de idioma, voy a enfocarme sobre las lenguas principales
no puedo escuchar. A mí me parece el sonido. Me dicen si no pueden escuchar. Bueno, voy a enfocarme sobre la reforma que hemos hecho en las lenguas principales, pero sin olvidar que no son cursos aislados de los otros cursos que proponemos en el pregrado. Y por fin mostraré cómo trabajamos la lengua en lenguas y cultura, porque no es solo hablar la lengua como tal, pero es para tener acceso, no sé, a unas prácticas culturales, unas dinámicas culturales, unos, lo que llamaría prácticas lingüísticas. Y voy a mostrar ejemplos de trabajos que hicieron unos estudiantes para que tengan un panorama cómo trabajamos eso. Entonces, empezamos. Ok, no duden en interrumpirme si no entienden todo lo que digo. ¿Por qué estudiar lenguas y cultura en la Universidad de los Andes? Hay muchas razones, conocen muchísimo, pero yo quería enfocarme en estos tres, porque para mí y para el departamento son muy importantes. La primera es que vamos a proponerlos una formación integral y interdisciplinaria. Eso es muy importante, es decir, que van a poder desarrollar conocimientos de diferentes disciplinas y áreas del conocimiento, pero que siempre con la visión, es lo que queremos transmitir, que están relacionados entre sí. No son cursos aislados unos de los otros, pero hay una conexión entre todos estos cursos, es lo que voy a mostrar después. También, un dato que es muy importante es que es una formación de calidad, ¿ok? Es acreditada por el Ministerio de Educación de Colombia. Significa que hay como un reconocimiento nacional del pregrado que proponemos, ¿ok? También hay, eso es importante para ustedes, para los proyectos que tienen, está reconocida en el mundo extranjero. ¿Okay? Ustedes saben que la universidad cuenta con muchos convenios con universidades locales nacionales, pero también internacionales. Por ejemplo, el próximo semestre tengo una estudiante que va a hacer como un intercambio en París, en las Conozco a otro estudiante que ha hecho, a dos estudiantes que han hecho un intercambio en la Universidad de Louvain, en Bélgica. Entonces, eso es muy importante para ustedes. Es que entrar en el pregrado de lenguas y cultura hay que tener eso en la mente porque puede ser una experiencia social, cultural, lingüística muy importante y para cómo abrir también su visión del mundo. Esos son unas razones y obviamente hay muchos otros, pero quería enfocarme en estas. Perfil del estudiante de lenguas y cultura. Para mí eso también es muy relevante, muy importante, porque de pronto hay estudiantes que quieren inscribirse que van a poder como identificarse con este perfil. Alors, lo voy a leer rápidamente. Es un estudiante crítico, ético, con vocación de investigador y comprometido con los problemas de exclusión, desigualdad e injusticia, que comprende y analiza el lenguaje y las lenguas como constructores de órdenes y relaciones sociales y los desarrolla y apropia a través de su uso efectivo. Alors, en otras palabras, ¿por qué es importante? Creo que tenemos estudiantes en nuestro pregrado que, no sé, que tienen una conciencia social, sí, que se preguntan, que participan en movimientos que, como podemos conocer ahorita, que es en Colombia, en América Latina, en el mundo, de manera global, se pasan muchísimas cosas ahorita, sí, muchas cosas, muchos movimientos, así muchas protestas, y la idea es en nuestro pregrado de abordar todos estos temas contemporáneos y poder analizarlo, observarlos y profundizar con el aporte de teoría. Entonces, para mí es como un estudiante que se pregunta por su identidad, por su sociedad, y creo que hay muchos de ustedes que no se puede escuchar, que tienen este interés, ¿sí? Para entender su mundo como es, ¿ok? Por eso me parece muy importante de hablar de este perfil, porque hay muchos que pueden reconocerse en eso, y es estos temas que trabajamos en los cursos, en todos los cursos, también los de lenguas, es lo que voy a hablar después, ¿ok? Que es mucho más allá que aprender una lengua. Perfil de los egresados. Alors, no voy a leerlo porque es un texto
un poco largo, pero pueden encontrar eso en la página del Departamento de Lenguas y Cultura. Solo quería decir eso, porque cuando uno se inscribe en un pregrado, siempre hay que tener como una visión al futuro, ¿ok? A imaginar qué voy a hacer cuando tendré mi pregrado. Y quería dar ejemplos de estudiantes que conozco, bueno, trabajo en los Andes desde hace 5 años, entonces tengo un poco de distancia y puedo ver lo que hacen después los estudiantes, los egresados. Por ejemplo, hay, hay, hay profesores con nosotros, profesores de francés, de inglés, de pedagogía, que son egresados del departamento. También hay unos que tienen puestos administrativos en el departamento, como Ana María, como María Rosé, que son coordinadoras académicas. ¿Ok? También hay muchos que siguen sus estudios en el mundo, alors yo voy a hablar del mundo francófono porque dicto francés, pero conozco a bastantes estudiantes que siguen sus estudios con posgrados, con maestría. Hay una ahorita que está en Francia, hay una que fue a seguir sus estudios en Quebec, por ejemplo. También conozco a una estudiante que es asistente de lengua español en un liceo francés, que trabaja con el Ministerio de Educación de Colombia y también de Francia. Hay un estudiante que ha trabajado, por ejemplo, con el Tiempo y hasta con el cabinet del presidente de ahorita. Hay muchos también que siguen sus estudios de maestría acá en los Andes o en Colombia de manera general. Entonces, para mí es muy importante que puedan como ver su futuro, de hacer el pregrado, pero después, ¿cuál puertas le abre hacer este pregrado? Listo. Alors, entramos en el currículo que proponemos en el Departamento de Lenguas y Cultura con nuestro pregrado. Como decía, es una formación de calidad porque es acreditada y también interdisciplinaria. Es decir, como decía también, que hay muchos cursos de disciplinas y áreas de conocimientos diferentes, pero todos están conectados, ¿ok? Ningún curso está aislado uno del otro. Alors, en total, perdón. En total son 128 créditos, ¿ok? Que tienen que cursar por lo mínimo en 8 semestres, ¿ok? ¿Y cómo está construido este currículo? Si ven, primero van a tener los cursos que llamamos CISO, ¿ok? Son cursos del año básico que tienen que cursar durante los 2 primeros semestres y que van a seguir con los otros estudiantes de FACISO de la Facultad de Ciencias Sociales, con los estudiantes de Psicología, de Ciencias Políticas, de Historia, entre otros. Estos cursos que son Individuo y Sociedad, Naturaleza y Cultura, contexto de América Latina, por ejemplo. Eso es para los cursos con los otros estudiantes de la facultad. Después, de manera específica, todos los estudiantes de lenguas y cultura van a tener los cursos de fundamentación. ¿Ok? Son 5 cursos con un enfoque en lingüística. Es un curso obligatorio para tener como una base común y muy sólida en lingüística. ¿Qué cursos hay? Por ejemplo, hay lingüística general, hay filosofía del lenguaje, hay sociolingüística, entre otros. Después, eso es muy importante también. Cada estudiante que entra en este pregrado va a tener que escoger una lengua principal, ¿ok? Y va a tener curso de esta lengua durante todo su pregrado. Vamos a ver después la estructura de los cursos de lenguas, ¿ok? Y siempre pensar que estos cursos no están aislados de los otros porque trabajamos muchos conceptos que van a ver en otros cursos como en lingüística dentro de nuestras clases. ¿Cuáles son estas lenguas principales? Son alemán, inglés y francés. Listo. También, a partir del tercer semestre, cada estudiante va a escoger una concentración, ¿ok? Como una pequeña especialización y van a graduarse haciendo un trabajo
de grado en esta concentración. ¿Cuáles son las concentraciones? Hay estudios culturales, ¿ok? Son 5 cursos, 15 créditos en total. Y, por ejemplo, hay como cursos como Imagen y Sociedad, Poder, Género, Sexualidad, Estudios Culturales y América Latina, entre otros. También hay la concentración de pedagogía con un enfoque en la pedagogía de segunda lengua. ¿Cuáles cursos puede haber? Hay metodología, evaluación, diseño curricular, lingüística aplicada y cursos de práctica donde van a observar lo que se pasa culturalmente con la lengua dentro de una clase. También, si no, hay como la concentración de segunda lengua, son 5 niveles en una lengua y después tendrían que hacer como un ensayo en esta lengua. Y es que es una oferta bastante amplia, hay bastantes lenguas hay muchas lenguas que ofrecemos en el departamento y hay que aprovechar eso. Alors, ¿cuáles son estas lenguas? Las 3 lenguas principales, alemán, inglés, francés. Hay japonés, hay chino mandarín, hay italiano y portugués. Okay. Acá quiero enfocarme que la oferta es muy amplia. Yo, por ejemplo, en mis clases tengo estudiantes que tienen como lengua principal francés, pero que estudian muchísimas otras lenguas, como japonés, como italiano, como portugués. Y como estar en el departamento de lenguas y cultura es como clave de aprovechar de esta oferta para como ampliar sus competencias lingüísticas en otros idiomas. También hay los otros cursos que son comunes con todos los estudiantes de la universidad, los CBU, pero que ya saben lo que es, y hay los cursos en español de escritura académica 1 y 2. Eso es para el currículo de manera general. Voy a hablar de la oferta de los cursos de lenguas principales porque como soy docente de francés, me enfoco muchísimo en eso mismo si dicto también módulos de pedagogía, ¿ok? Muy importante, me repito muchas veces, pero no son cursos aislados, no es lenguas de un lado y estudios culturales, lingüística, pedagogía del otro lado. Todo está interconectado y voy a mostrar cómo después. Entonces, voilà. No dudan a hacer preguntas si tienen. Alors, perdón, qué pena. El currículo de los cursos de lenguas principales, ¿ok? Es una reforma que hemos hecho desde hace 3 semestres. Eso es nuevo, pero es muy bueno para su aprendizaje de la lengua principal. En total son 14 cursos que van a tener durante los 8 semestres. Es un total de 42 créditos. ¿Cuál es la fortaleza de estos cursos? Es que estos cursos están destinados casi solo para ustedes los de lenguas y cultura. A veces hay estudiantes de otras disciplinas, pero son muy poquiticos. Entonces tenemos grupos bastante pequeños, pero eso es muy bueno para seguir su proceso de aprendizaje, ¿ok? Para hacer que este proceso sea muy individual, ¿ok? Para acompañarlos en los objetivos que tenemos, de los cuales voy a hablar después. Entonces, dentro de estos 14 cursos, hay 7 cursos de niveles en los cuales se trabajan todas las habilidades. Comprensión escrita, comprensión oral, producción escrita, producción oral, fonética y gramática. Okay? Por ejemplo, en francés es français débutant, français élémentaire, français préintermédiaire, français intermédiaire, français pré-avancé, français avancé, français avancé supérieur. Lo que es interesante es que proponemos para los 4 primeros niveles cursos intensivos. Es decir, que van a tener cursos de francés, de alemán, de inglés, todos los días sin un límite. En fait, no hay como una límite como tal. Es decir, si tú escoges segunda lengua, al final tú vas a tener que graduarte con la segunda lengua que escogiste. Pero después, si quieres aprender una tercera, una cuarta idioma, puedes hacerlo. Yo tengo estudiantes, no sé, que están viendo cuatro idiomas al mismo tiempo. Pero para graduarte, solo tienes que escoger la segunda y tú te gradúas con este idioma, pero tú puedes aprender otras. No sé si soy claro en eso.
Entonces, 4 primeros niveles, cursos todos los días, cursos intensivos, ¿ok? Al mismo tiempo de estos 4 primeros niveles, hay 4 niveles de profundización, que son 2 veces a la semana. Y nos enfocamos en unos, no sé, habilidades, unos como aspectos de la lengua que pueden ser como complicados. Por ejemplo, en el caso del francés, son cursos que son diferentes de alemán o de inglés, por ejemplo. Nosotros nos enfocamos sobre fonética, expresión oral 1 y 2 y gramática. Si uno calcula durante los 4 primeros semestres, los 2 primeros años, van a tener 10 horas y media de curso van a ver, 10 horas y media de curso por semana perdón, qué pena, por semana durante semestres. Eso es muy importante para su formación. Estoy viendo también el chat al mismo tiempo, por eso, ahora estoy viendo. Ouais, si tú escoges concentración pedagogía, tienes toda la libertad para ver 4 o 5 de italiano, 3 de alemán. No hay como restricción, ¿ok? No hay para nada restricción. Si tú escoges estudios culturales, tú tendrás tu lengua principal, pero si quieres estudiar chino mandarín, puedes hacerlo. Si quieres estudiar japonés, puedes hacerlo. Y otra pregunta también. Ouais, eso es interesante. Siempre se va con donde se sale. Ouais, es que no es una licencia. No serían licenciado en pedagogía, pero lo de la traducción tenemos 2 profesores que son expertos en traducción y, por ejemplo, en francés hay una que va a dictar un seminario sobre traducción franco-español. Entonces sí hay como un enfoque y unos cursos de traducción también en la universidad. Allez, regresamos en eso. Entonces, voilà, 4 primeros niveles, 10 horas y media de curso de alemán, de inglés, de francés durante 2 años. Eso es muy importante para su formación, además de todos los otros cursos que hay después. Alors, si quieres, Sebastián, lo miraremos después. Lo miraremos después como la oferta laboral de eso. En francés, habla un curso FU, lo que se llama Francés sobre Objectif Universitaire, Francés sobre Objetivo Universitario. Eso es para los que quieren seguir estudiando en el mundo francófono. Allá vamos a ver lo que se pasa dentro de las clases en Francia, porque obviamente son prácticas pedagógicas muy diferentes. ¿Sí? Eso es obvio, es como hay que adaptarse. Es como un francófono que viene acá tiene que adaptarse, un colombiano que viene allá tiene que adaptarse. Entonces vamos a ver eso y vamos a hablar también para bien prepararlos de lo que es la vida de un estudiante en Francia. Por ejemplo, cómo conseguir un arriendo, cómo, no sé, cómo abrir una cuenta bancaria, una cuenta de teléfono, que son cosas que son bastante complicadas, pero es para bien prepararlos para que puedan seguir después en el mundo francófono, o puede ser también anglosajón o inglés. También van a, por fin, en el último semestre, hablar 2 seminarios. ¿Ok? Los seminarios, ¿qué son? Son cursos en francés, no son tanto cursos de francés, son cursos en francés sobre temas muy específicos donde vamos a profundizar este tema. Por ejemplo, este semestre hay un seminario sobre la historia de Francia en el siglo XX. Yo estoy dictando el seminario Le Français Parlé. ¿Cómo se habla el francés al cotidiano? ¿Cómo se habla el francés en otros países francófonos? ¿Cuáles son las variedades? ¿Cómo hablan los jóvenes en Francia? Porque es muy diferente, ¿ok? Vemos el largo. Hubo seminarios, por ejemplo, sobre la historia sociolingüística del francés, sobre la concepción, la visión del viaje en el mundo francófono. Hay muchas como posibilidades. El próximo semestre, por ejemplo, Vicente va a dictar un seminario sobre una escritora francófona, Marguerite Yourcenar, y una otra compañera va a dictar este seminario sobre la traducción
entre el francés y el español. Entonces eso es una oferta muy amplia y depende también de cada idioma. ¿Por qué vale la pena de estudiar las lenguas en el pregrado de lenguas y cultura? Es que en total son 1008 horas de cursos de su lengua principal. Así van a volverse experto de la lengua, ¿ok? Y además de todos los cursos que reciben. Seguimos. Voilà. ¿Cómo nos destacamos de otras instituciones o de otras universidades en nuestro programa con las lenguas? Siempre he pensado que no están aisladas. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de nuestro currículo, por ejemplo, en francés? Es que todos al fin de su pregrado tendrían que obtener un certificado de idioma oficial de nivel C1. ¿Ok? Según el marco común europeo de referencia para las lenguas. No sé si saben, pero por ejemplo, para las lenguas hay 6 niveles. Hay A1 para los debutantes, A2, B1, B2, C1 y C2. Si miran, C1 es un nivel bastante importante que corresponde a un locutor competente de la lengua. Es decir, que con un C1 se abren muchas muchas puertas en el mundo globalizado donde vivimos. ¿Ok? Con un C1 pueden hacer maestría, pueden hacer doctorado en el mundo alemán, francófono y anglosajón. ¿Ok? Y se vuelven realmente expertos de la lengua. No es solo hablar, pero se vuelven realmente expertos. ¿Por qué es interesante seguir estos cursos en los Andes? Porque normalmente se dice que es entre 8 y 900 horas para obtener el C1. Nuestra formación es 1008 horas. Entonces, hay todo para como que logran este objetivo para poder desarrollarse en su vida futura de profesional después en el futuro. ¿Ok? Y como decía, son siempre grupos muy pequeños, entre 5, 15 máximo, y así podemos individualizar el aprendizaje con cada estudiante. También, otra razón, y creo que es estoy mirando en el... bueno, perfecto. Muchas gracias, Ana María. Perfecto. También, ¿por qué nos destacamos? Eso es como un poquito el corazón de esta charla y donde quiero ir. Es decir, aprender, voy a hablar de francés, pero hay que pensar que es para todos los otros idiomas también. Aprender francés no es solo comunicar, no es solo hablar francés en los Andes, ¿ok? No hay como, digamos, una instrumentalización de la lengua, ¿ok? Vamos mucho más allá que eso, ¿ok? Primero se convierten en expertos de la lengua, es decir, que saben hablarla, tienen muy buen nivel, pero también tienen como este interés para analizar el funcionamiento de la lengua, ¿ok? ¿Qué hay detrás de esta lengua? ¿Ok? ¿Cuáles son las prácticas? Porque consideramos que la lengua es una práctica cultural y a través de la lengua vamos a cuestionar, analizar cuáles son las prácticas culturales, las dinámicas culturales, las prácticas lingüísticas específicas de cada lengua, ¿ok? Por eso digo siempre que no están aislados de los otros cursos del departamento, porque vamos a trabajar conceptos que ven en otros cursos dentro de la lengua, ¿ok? Siempre con este enfoque de trabajo sobre la cultura, ¿ok? Pongo comillas porque la cultura hay expertos en el departamento que podrían definir mejor que yo lo que es, ¿ok? También, ponemos una importancia clave a trabajar la competencia intercultural. ¿Ok? Somos ciudadanos del mundo, aprendemos otras lenguas, entonces trabajamos como el encuentro entre 2, 3, 4, 5 culturas. ¿Ok? Voy a mostrar de manera concreta lo que hago yo, por ejemplo, en un curso de francés. Siempre, y es lo que decía, siempre se reflexiona sobre relaciones entre lengua y sociedad, lengua y cultura, lengua y identidad. Van a ver después cómo. Y muy importante es que este encuentro con el otro permite siempre como una vuelta sobre su propia identidad, su propia cultura, y es lo que hacemos. Es decir, a través del aprendizaje de otros idiomas, siempre nos cuestionamos sobre nuestra propia lengua. ¿Ok? Eso es como son estrategias de aprendizaje
que llevamos a cabo siempre acá. Entonces, para ser un poco más concreto, para como darle las ideas de cómo trabajamos la lengua en los Andes, he mostrado como unos ejemplos de lo que pido a mis estudiantes en mis cursos. Bueno, tengo el curso francés 5 y francés preintermediaire este semestre y quería mostrarles lo que hacemos. Es decir, que esta nueva instrumentalización de la lengua y cómo vamos a trabajar los conceptos de identidad, de desigualdad, de discriminación en francés. Yo cada fin de semana pido un texto a los estudiantes, un texto en francés, obviamente, de más o menos 500 palabras. Y escogimos, a veces yo escojo y a veces con negociación escogimos con toda la clase estos temas. Por ejemplo, ¿cómo trabajamos el concepto de identidad en un curso de francés? Bon, lo voy a hacer la traducción directamente en español. ¿Qué es ser colombiano o colombiana? Okay, para preguntar para las representaciones que tenemos, si se puede decir que existe una identidad uno colombiana, eso depende de cada estudiante, okay? De cada estudiante tiene su propia visión de estos conceptos. También, por ejemplo, en francés 5, desconstrucción de 10 clichés sobre los colombianos. ¿Cómo trabajamos la interculturalidad? Por ejemplo, siempre desafortunadamente cuando tengo muchos amigos colombianos en Francia, siempre que vayan allá, las primeras cosas son siempre los mismos clichés. Lo que hacemos en las clases, vemos los estereotipos, también sobre los franceses, obviamente. Vemos qué es un estereotipo, de dónde viene, lo analizamos y vamos más allá de eso. ¿Cómo podemos deconstruir eso para luchar contra estos imágenes que son muy presentes de manera como desafortunadamente? También trabajamos como con unas expresiones muy colombianas que a mí me gustan muchísimo, no sé, que demuestran unos aspectos, unas prácticas culturales muy colombianas, pero eso, como es el intercultural, la idea es de describir eso en francés, que ya hasta en español es complicado, pero hacerlo en francés para como explicar a un francófono qué es. Por ejemplo, el concepto de ahorita. A mí me gusta mucho esta palabra porque es complicado de entender, ¿sí? Hasta en español de pronto puede ser como complicado. ¿Qué es un mamerto? Ok, como con todas las protestas que hubo, había siempre esta palabra y es muy colombiano eso y me gusta mucho de poder que los estudiantes puedan explicar en francés lo que es. También prácticas culturales diferentes. El concepto de noviazgo es un concepto que no existe en Francia, entonces es muy diferente, muy interesante de analizar eso, ¿sí? Porque, ¿qué pasa si es una mujer que pide a su novio de ser novio? ¿Ok? Preguntarse todos estos tipos de cosas que son muy interesantes. Dar papaya, por ejemplo, también eso es muy colombiano y me gusta mucho trabajar eso. También trabajamos sobre como representaciones que uno puede tener sobre Francia, ¿sí? Como por qué se idealiza Francia, por ejemplo. Eso es muy interesante porque siempre hay que analizar eso, por qué pensamos que Francia es lo mejor del mundo y todo eso, y que en la verdad no es así. ¿Ok? Donc, preguntamos por eso. Trabajamos las discriminaciones, por ejemplo, contra los nombres en Colombia. Eso hay mucho en Francia y trabajamos eso en Colombia. Y obviamente, esos son producciones escritas que pido a los estudiantes, pero en las clases vemos lo que pasa en el mundo francófono, ¿ok? Con textos de actualidad y todo eso. En el curso de francés preintermediaire, que sí se escriben en el pregrado de lenguas y cultura, tendrán que ver conmigo normalmente, hemos visto el concepto de avispado. Me gusta mucho eso. Hemos reflexionado si el convivir es una utopía o no, si es posible o no. Y en Colombia, en América Latina, en el mundo de manera general. Lo que es ser colombiano. El clasismo a través del lenguaje en Colombia. Por ejemplo, siempre me pregunto por qué uno va a decir doctor a alguien, no sé, abogado, cosas así, porque tiene como un estatuto favorable, vamos a decir entre comillas, pero ¿por qué uno no va a decir hola empleado, cosas así? Porque al final hay clasismo a través del lenguaje. Y es eso, lo trabajamos en francés con conceptos que vienen de otros cursos.
¿ok? Bueno, sobre los mamertos, porque es un tema muy interesante, encuentro yo, porque siempre hay representaciones, hay como clichés sobre eso, y siempre tratamos de desconstruir eso y de tomar distancia acerca de eso. Cosas más de epistemología, ¿por qué pensamos lo que pensamos? Ok, eso, por ejemplo, escribir eso en francés 500 palabras es un logro grande. Y con este grupo que es particularmente excepcional, tengo unos textos fabulosos sobre estos temas. También, para trabajar un poquitico la pedagogía, he preguntado biografía langagier, no sé tanto cómo se dice en español, es decir, que los estudiantes tenían que describir su propia experiencia con todas las idiomas con los cuales tenían contactos. ¿Ok? Eso es muy importante para reflexionar, para darse cuenta que uno es plurilingüístico, que habla muchos idiomas, mismo si no hay como a veces un muy buen nivel, pero tiene muchos contactos con otros idiomas y con eso puede desarrollar estrategias de aprendizaje para aprender otros idiomas. Y también hemos hablado de la generación Z, porque la verdad no conocía tanto qué era y era bueno de que los estudiantes me mostraban eso. También, última pequeña cosa. Quería mostrarlos unos ejemplos de trabajos de estudiantes con aportes de otros cursos, porque son trabajos de este semestre que me parecían muy buenos. Por ejemplo, en el curso de francés 5 trabajamos los estereotipos. Había un proyecto. He preguntado a los estudiantes de escoger una región de Colombia. ¿Ok? Después, la primera etapa que era de presentar esta región, después de hacer como la lista de los estereotipos comunes que hay sobre los habitantes de esta región y de analizarlos, ¿ok? De decir en qué consisten, de dónde vienen y de decir si realmente es verdad o no. Todo eso en francés. Le voy a mostrar después el trabajo. Segunda etapa era hacer una entrevista en español con una persona de esta región. En este caso es Santander. ¿Ok? Y los estudiantes tenían que hacer como la transcripción y la traducción de esta entrevista. Y después, la idea era de hablar de las consecuencias de estos estereotipos y de dar, no sé, hipótesis, pistas para cómo sobrepasar estos estereotipos. Alors, el primer trabajo que voy a mostrar es un trabajo de Mónica Arias, Sebastián Santos, Sebastián Marín y Juanita Rojas, que trabajaron sobre Santander, ¿ok? Porque había dos estudiantes de Santander y eso también es el intercultural, porque, por ejemplo, el mundo francófono de pronto no conocen tanto esta región y es bueno de conocer, ¿ok? Que los estudiantes hablan de su cultura para cómo hacer conocerla a los demás. Entonces, voy a tratar de compartir eso. Alors, no se preocupan, voy a compartir, lo estoy buscando. Voilà, solo para mostrar este trabajo, porque me parece como algo muy bueno y que es para mostrar lo que hacemos, por ejemplo, en un curso de francés, o que sé que en otros idiomas también lo hacen. Entonces, eso lo diseñó un estudiante, entonces, si miran, hay, hay como que es un estereotipo, ¿ok? Según ellos. Y después presentan de manera rápida como el Santander, lo que es, y si miran en los números, bueno, además hay ilustración, hablan de los estereotipos. Por ejemplo, el primero es que las mujeres de Santander supuestamente tienen la fama de ser brava. ¿Ok? Entonces, ya en francés escriben de dónde viene eso, qué significa eso, y hacen una pequeña análisis si para ellos es verdad o no, si hay que ir mucho más allá o no. Eso es para todos. Por ejemplo, el segundo hacen mucho ruido, ¿ok? Hablan muy fuerte. Bueno, hay el famoso sobre las hormigas culonas. Por ejemplo, son tercos, ¿ok? Hablan de eso. Acá todo en francés hablan con las manos, entonces hacen eso. Similar, acá es eso que me gustó mucho de este trabajo. No sé si van a escuchar el sonido, pero es una video, por ejemplo, de una señora que es de Santander, que habla en español y los estudiantes han hecho como la traducción. Y además el discurso de esta señora es interesante.
No se está escuchando, Antonella, todavía. Ah, ok, bueno, vale. No es tan grave, pero le voy a dar como el sitio porque para mí es un trabajo que hay que mostrar, porque es lo que hacemos en un curso de idioma. Y como ven, no es solo hablar el francés como tal, hablamos de prácticas de dinámicas culturales y hacemos análisis del curso. Y si ven después, eso es sobre las consecuencias de estereotipos y cómo ir mucho más allá que estos estereotipos. Y todo eso en francés, ¿ok? Y además con un muy buen nivel. El otro pequeño trabajo antes de acabar que quería mostrarlos porque también me gustó muchísimo, además que es un trabajo que no había tanto preguntado, es un trabajo que fue hecho por Luisa Moreno y Jonathan Sánchez, donc estudiantes que están en mi seminario de este semestre. ¿Cuál era el propósito del trabajo? Quería una exposición, ¿ok? Sobre un país, una región francófona. ¿Y qué quería con eso? Quería tres etapas diferentes. Primero, hablar de la historia de este país y sobre todo de la historia de la colonización con Francia, porque desafortunadamente hubo muchos como problemas con eso, ¿ok? Y siguen teniendo a causa de esta historia de la colonización. Donc eso era como la primera etapa, ¿ok? Con relación con los estudios culturales. Segunda etapa, hacer un análisis sociolingüística de las lenguas en este país, ¿ok? Ver cuál es el lugar del francés, porque vemos siempre que hay desafortunadamente una lengua, un idioma dominante, otra dominada, de ver por qué hablamos francés allá si todos hablan y todo eso, hacer estos análisis sociolingüísticos. Por ejemplo, hay estudiantes que me hablaron de Haití, por ejemplo, o de la Martinique, me hablaron del creol, de la relación con el francés y todo eso. Y por fin hacer una problemática, escoger una problemática sociocultural de este país y de hacer la análisis, ¿ok? Por ejemplo, hay unos que me hicieron sobre Madagascar y hablaron sobre como el turismo sexual en Madagascar y eso permite también después de hablar de Colombia si hay como el gobierno lucha contra eso. Es en eso que es la lengua, es el francés que permite trabajar sobre todo eso. Entonces, solo para mostrarlos y después casi acabó el trabajo de Luisa y de Jonathan. Alors lo voy a compartir. Me gustó mucho porque es de creatividad. Es de creatividad y además no había pedido eso. Pero es eso, que tenemos estudiantes que tienen mucha creatividad y que además la desarrollan en francés y con un muy buen nivel. Alors, para explicar rápidamente, estos estudiantes han creado una página web, ¿ok? Que se llama Radio Francophonie. Además, bueno, eso es entre paréntesis, sería bueno de seguir eso en el área de francés o hasta en el departamento de lenguas y cultura, porque me parece muy buena idea que los estudiantes hacen eso y que los otros estudiantes pueden escuchar eso. Entonces, han hecho esta radio, se presentan, voilà, han creado como una emisión de radio muy difícil para pronunciar. Lo lograrán todos si se inscriben con nosotros. Entonces, ¿qué han hecho? Lo interesante de este trabajo es que, aunque de hacer algo como neutro, han hecho como si fueran dos personas de Marruecos, ¿ok? Para como hacer un testimonio de la historia de su país, de la colonización, de las lenguas que hay en su país, pero como si fueran de Marruecos. Y si ven, bueno, ya es su perfil, y al final han propuesto un podcast, bueno, no vamos a escuchar porque no hay el sonido, de 30 minutos, los dos como si fuera una verdadera emisión de radio con música, con la presentadora, donde van a hablar a la primera persona de la historia de Marruecos, del árabe, del francés allá y todo eso. Fue un muy buen trabajo que me gustó muchísimo y creo que da ideas para seguir. Voilà. Eso era para mostrarlos un poquitico, bueno, el currículo, los cursos en el departamento, los cursos también, qué pena que no estoy compartiendo, en lenguas lo que hacemos porque es mucho más allá que aprender francés
inglés o alemán. ¿Listo? Entonces voy a compartir. Voilà. Espero que fue claro la presentación, espero que les gustó, espero que es más claro para ustedes que hay unos que sí se dicen, "No, me gustaría inscribirme en este pregrado". Los agradezco muchísimo y espero y también esperamos verlos muy pronto. Muchas gracias. Antona, muchas gracias. Ha sido un gusto, la verdad, haberte escuchado. Creo que hemos comprendido muchísimo mejor el programa de lenguas y cultura de la Universidad de los Andes y pues también fue un gusto también poder ver algunos de los trabajos que realizan los estudiantes porque son también productos de muy buena calidad y yo creo que uno como profesor se siente también muy orgulloso de que sus estudiantes puedan hacer productos con esa calidad. Ahí nos estás compartiendo uno de los links porque nos comentaban si los podías compartir y ahí está el otro para que nos pidieron que los querían explorar estos trabajos también. Tenemos un tiempo también para preguntas. En realidad hemos ido intentando resolver varias de ellas, pero quisiera, Ana María, si te parece bien, pues que nos contaras un poco dentro de la estructura del programa de lenguas y cultura, un poco algo que nos comentaban antes y es los énfasis, ¿no? Como que uno se puede ir por un énfasis o que es pedagogía o se puede ir por otro énfasis que tiene que ver tal vez con esto que podemos conocer tal vez como estudios culturales y también incluso hablar también sobre los desempeños laborales o profesionales que pueden tener el profesional o la profesional en lenguas y cultura. Entonces, Ana María, te saludo. Ana María, nuevamente la presento para a quienes están acá. Es la coordinadora académica del programa de lenguas y cultura. Y pues bueno, si quieres contarnos un poco del programa y de su estructura también para todos los que nos acompañan hoy en la tarde de hoy. Claro que sí, Juan Pablo. Entonces, bueno, Antonio ya nos hizo una, digamos, una introducción a la estructura del programa. Como les cuenta él, les voy a compartir mi pantalla, si les parece bien, para que podamos ver todos. Un momento. ¿Me cuentan, por favor, si la pueden ver? Sí, ya lo estamos viendo. Estamos viendo Perfecto. la página de lenguas y cultura. Perfecto. Entonces aquí tenemos el plan de estudios. Voy a presentarles en este caso el ejemplo de francés como lengua principal, pero podemos escoger como lengua principal alemán o inglés, además de francés. Entonces, como les contó Antonin, tenemos una lengua principal, la cual pues tiene tanto los cursos principales como los cursos complementarios del primero al cuarto semestre. Y en adelante pues tenemos unos cursos más avanzados hasta llegar finalmente a los cursos de seminario. Tenemos una área de fundamentación, que la área de fundamentación también es un requisito para todos los estudiantes del programa. En esta área de fundamentación, pues tenemos una introducción a la lingüística, lenguas y cultura, y en adelante tenemos otros cursos obligatorios y algunos cursos optativos para ver. Tenemos también la concentración, que la concentración se puede dividir en tres áreas, ya sea en estudios culturales, en pedagogía o en el estudio de una segunda lengua. Y pues aquí en la página podrán consultar de acuerdo a cada una de la lengua principal que ustedes quieran escoger, pues esta misma estructura. Y como nos comentaba también Antonan, pues tenemos otros cursos que son el del año básico de ciencias sociales. Tenemos unos cursos complementarios que son los ciclos básicos uniandinos y los cursos selectivos y otros cursos adicionales como son escritura universitaria, constitución y democracia y tenemos pues para finalizar el examen de carrera que se debe clasificar en un C1. Esa es básicamente la estructura de los programas dependiendo de las diferentes concentraciones como lengua principal. Gracias, Ana María. Nos hacían también otras preguntas relacionadas con el ámbito laboral de desempeño, ¿no? ¿Cómo podría darse?
Y nos preguntan también aquí en el chat si dónde podemos ver la malla curricular del programa, si nos puedes compartir ahí en el chat el link de lenguas y cultura. No lo van a ver del mismo modo porque el ejemplo de Ana María es para un estudiante que toma la opción de francés. Van a encontrarlo de manera estándar aquí en el link que nos comparte en la página. Pero entonces te decía que también nos preguntaron un poco sobre los ámbitos de desempeño, ¿no? Como cuáles son como esos ámbitos en los que se puede efectivamente trabajar un profesional en lenguas y cultura. Claro que sí, Juan Pablo. Entonces, ya les compartí el link a través del cual pueden ingresar a ver el plan de estudios del programa, de acuerdo, como les decía, de acuerdo a la escogencia de la lengua principal, pueden ver los tres modelos del programa. Ahora bien, hablando de temas de la vinculación profesional, como les contaba, entonces pues hay diferentes áreas en las cuales se pueden vincular desde el área profesional. Estas son como investigación sociocultural, periodismo cultural, gestión de productos culturales, asesoría publicitaria, educación, traducción e interpretación. Por ejemplo, hay estudiantes hay egresados que se están desempeñando en diferentes ministerios, como consultores, también vinculados al área educativa como profesores o como asesores, y eso es básicamente como perfil laboral. Y hay algo que puede ser importante también para entender del programa de lenguas y cultura y es en el caso de estudiarlo en la Universidad de los Andes y en este caso lo voy a responder yo, Ana María, y es algo que nos preguntan también acá en el chat en privado y que tiene que ver con la posibilidad de hacer un doble programa en la Universidad de los Andes, ¿no? Entonces, si te parece, quisiera contarles un poco. La Universidad de los Andes tiene una ventaja muy interesante para estudiar sus carreras y es que la posibilidad de desarrollar doble programa está dada y digamos que los semestres que un estudiante o una estudiante puede llegar a tener que involucrar, invertir, digamos que normalmente son 2 o 3 semestres máximo adicionales a los que tomaría con una sola carrera. Es decir, puede cursar las 2 carreras al tiempo. Pero dado que en la universidad hay 2 ciclos compartidos, uno es uno que se comparte en todas las carreras de la Facultad de Ciencias Sociales, que conocemos como el año básico de la Facultad de Ciencias Sociales, materias comunes a toda la facultad. Es posible hacer doble programa, por ejemplo, con carreras de la facultad, toda vez que pues ya habría tomado el estudiante o la estudiante las materias del año básico de la facultad, porque todos la deben tomar. Pero también, toda vez que hay otras materias compartidas, que son el ciclo básico uniandino, los CBUs, los estudiantes y las estudiantes pueden también tomar estas materias que también les suman, si se quiere, para el doble programa. Pero de repente usted no está interesado en hacer un doble programa, usted está interesado, por ejemplo, en conocer un poco de lengua y cultura francesa, pero no necesariamente está interesado en hacer un doble programa. Usted puede hacer en la Universidad de los Andes una opción que le permite combinar carreras, su carrera de lenguas y cultura, por ejemplo, con una opción en ciencia política o con una opción, incluso en una carrera fuera de la Facultad de Ciencias Sociales, en una opción en biología o en una opción en economía, por ejemplo, que es muy popular entre los estudiantes que hacen lenguas y cultura tener una opción en economía. En esa medida, digamos que usted va a poder también cuando ingrese a la Universidad de los Andes sin pagar una matrícula adicional, un valor adicional por la otra carrera, puede también tener la oportunidad de tener una combinación de materias de otras carreras, incluso tomarlas como opción o hacer doble programa y obviamente salir con los títulos correspondientes. Sebastián nos pregunta qué es el ciclo básico uniandino. Gracias, Sebastián, por la pregunta. El ciclo básico uniandino son un conjunto de cursos que los estudiantes de toda la Universidad de los Andes deben tomar. Y son cursos que se deben tomar en áreas diferentes. En la Universidad de los Andes estamos convencidos de la importancia de una formación integral para nuestros estudiantes y nuestros estudiantes y en esa medida todas las personas que están en la universidad, en los pregrados, deben tomar materias de áreas relacionadas con historia de Colombia, áreas relacionadas con ciencia y tecnología, áreas relacionadas también con artes y humanidades,
Y eso lo que le permite a los estudiantes es que, pues, no solamente formarse en un campo muy específico, sino también tener la oportunidad de cambiar y combinar, incluso cambiarse de carrera. ¿Por qué? Porque como todos los estudiantes deben ver 7 materias del ciclo básico uniandino, que son materias que se ofrecen en cada una de las áreas, si usted de repente quiere hacer doble programa, Sebastián, o alguien quiere hacer doble programa, pues ya le reconocen los créditos, las materias que ha tomado en relación con ese ciclo básico andino. Y esa es una muy buena oportunidad también para tomar las materias y tomar y hacer el doble programa. Pablo, y en cuanto a lo que tú mencionabas de la opción de hacer opciones académicas dentro de la universidad y conectándolo un poquito con lo que un estudiante nos decía, un aspirante nos decía que quería aprender más de un idioma, pues también me parece que vale la pena contarles que nosotros en el departamento contamos con 11 opciones. Entre ellas está la opción de hacer opciones en lenguas y cultura inglesa, francesa, alemana, portuguesa, italiana para las personas que tienen interés en aprender o tener bases en un segundo idioma o en un tercero o un cuarto idioma. Súper, Ana María. Algo también que nos comentaban y con lo que de repente vamos a ir cerrando es, bueno, ¿por qué elegir este programa de lenguas y cultura y cuál es la marca diferencial? Y yo creo que Antonella ya nos dio una marca diferencial que tiene la Universidad de los Andes en este programa, y es que en efecto es mucho más que aprender la lengua, digamos, no es una carrera en la que usted conoce la lengua, sino que se aproxima también a dinámicas culturales, se aproxima a dinámicas de investigación, se tiene la oportunidad también de conocer o de tener una formación integral en tanto que va a tomar materias, por ejemplo, del año básico de la Facultad de Ciencias Sociales que le permiten pensar también como un científico social, aprender un poco sobre cómo investigar en ciencias sociales y no solamente ser conocedor, si se quiere, una lengua sin tener unas habilidades de investigación. Yo creo que uno de los énfasis importantes que tienen los programas de la Universidad de los Andes es que fortalece las habilidades de investigación de todos los estudiantes. Nuestros estudiantes salen con un gran perfil también que les permite desarrollar este tipo de productos que nos compartían una de sus estudiantes, pero también aproximarse, si se quiere, a la realidad o al contexto desde una manera crítica y desde una dimensión ética. Y para eso tenemos un conjunto de materias que van orientadas también para fortalecer ese proceso. Quiero contarles también que vamos a tener una charla ya sobre la Facultad de Ciencias Sociales, que es donde está el Departamento de Lenguas y Cultura y donde está la carrera de Lenguas y Cultura. Vamos a tener próximamente una charla orientada ya a contarles con más detalle qué es el año básico. Esta pregunta que decía Sebastián la vamos a ampliar la respuesta sobre el ciclo básico uniandino, pero también sobre las opciones de financiación. Hay algunas charlas disponibles ya en la página de admisiones de la universidad, en las que pueden encontrar algunas orientaciones sobre los diferentes modos de financiación, pero también nos va a acompañar una persona también de matrículas que nos va a contar un poco sobre las opciones que tenemos disponibles en la universidad. Aquí Ana María nos comparte el enlace sobre el CBU y pues queremos darles las gracias también por haber participado en esta charla, animarles también a que si están interesados en la carrera, pues opten por la Universidad de los Andes. Sabemos que varias de las personas que están acá ya han tramitado su inscripción a la carrera y esperamos pues que esa inscripción también derive en una admisión exitosa y que si están admitidos pues también se animen por supuesto a optar por el programa de lenguas y cultura, conocer por supuesto estos programas. Vamos a tener una charla más sobre el programa de lenguas y cultura que está programada para porque no lo recuerdo, para el martes 10 de noviembre a las 5:30 con el profesor Ricardo Nausa. Su charla se titula Estudiar el lenguaje para entender las culturas, la sociedad y a uno mismo. También los estaremos invitando para que puedan sumarse a esta charla que vamos a tener. Aquí está la publicidad de esta charla.
Y como les digo, próximamente les estaremos compartiendo la información de nuestra presentación de la Facultad de Ciencias Sociales y de las opciones de financiación. Si no hay más preguntas, pues quiero darle las gracias también a Antoná, Ana María, por habernos acompañado en la charla de hoy. Y por supuesto, darle las gracias a todos ustedes quienes nos siguieron por esta plataforma Webex, pero también a quienes nos siguieron en la transmisión que tenemos en vivo en este momento en YouTube. Recuerden también que si tienen dudas, si tienen preguntas, pueden escribir al correo, si quieres, Ana María, al correo del programa de Lenguas y Cultura, también para quienes tengan alguna duda ya más específica y más puntual. Claro que sí, ya se los comparto. Y mientras tanto, pues nuevamente, gracias Antona, gracias Ana María, gracias a todos los asistentes y esperamos verlos muy pronto también en la universidad. Gracias Juan Pablo, gracias Ana María también y gracias a todos. Y a bientôt, j'espère. Au revoir. Gracias a todos. Au revoir Antona, chao Ana María, chao a todos, que estén bien. Que estén bien, feliz noche.